Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy emocionadísima porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, un tema que involucra a dos de las figuras turcas más queridas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a analizar a fondo el papel que, según se rumorea, jugó Gamze Erçel, la hermana de Hande, en un cambio de opinión radical por parte de Hande con respecto a Kerem. Sí, lo que oyeron. Prepárense para un viaje lleno de chismes jugosos, teorías interesantes y análisis profundos sobre las relaciones personales y profesionales de estos íconos de la farándula turca. Antes de que nos sumerjamos por completo en este mar de información, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, análisis y chismes sobre sus celebridades favoritas. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como todos sabemos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un verdadero cuento de hadas. Se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y pronto, la ficción se convirtió en realidad. Confirmaron su relación y durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Sus fotos en redes sociales eran pura miel, sus apariciones públicas desbordaban amor y todos, absolutamente todos, suspirábamos con su romance. Pero como en toda historia, hubo un giro inesperado. De repente, sin previo aviso, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo. Los fans quedaron devastados, las redes sociales estallaron en especulaciones y las preguntas sobre qué había pasado comenzaron a surgir por todas partes. ¿Qué provocó el fin de este romance de ensueño? Las razones oficiales nunca fueron reveladas, pero los rumores no tardaron en aparecer. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus agendas laborales, otros a celos profesionales y, por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas sobre terceras personas involucradas. Aquí es donde entra en juego Gamze Erçel, la hermana de Hande. Gamze, además de ser la hermana mayor de Hande, es una figura muy importante en su vida. Se podría decir que es su confidente, su mejor amiga y su principal consejera. Siempre han tenido una relación muy cercana y Hande confía plenamente en su criterio. Gamze, por su parte, siempre ha velado por la felicidad y el bienestar de su hermana. Entonces, ¿cuál fue el papel de Gamze en este drama amoroso? Según algunas fuentes cercanas a la familia Erçel, Gamze nunca estuvo del todo convencida de la relación entre Hande y Kerem. Si bien reconocía que eran una pareja atractiva y que había una gran química entre ellos, también veía ciertas incompatibilidades en sus personalidades y estilos de vida. Se dice que Gamze siempre tuvo la preocupación de que Kerem no fuera la persona adecuada para Hande a largo plazo. Pero ojo, esto no significa que Gamze haya sido la responsable directa de la ruptura. Más bien, su influencia se manifestó de una manera más sutil. Se cree que Gamze, a través de conversaciones y consejos, ayudó a Hande a ver la relación con Kerem desde una perspectiva más realista y objetiva. Le hizo cuestionarse si realmente era feliz al lado de Kerem, si sus metas y aspiraciones a futuro coincidían y si la relación tenía el potencial de durar a largo plazo. Ahora analicemos un poco más a fondo la personalidad de Gamze. Gamze es una mujer muy inteligente, sensata y con los pies en la tierra. Es una persona muy reservada y prefiere mantenerse alejada de los focos mediáticos. A diferencia de Hande, que es extrovertida y le encanta la vida social, Gamze es más hogareña y prefiere pasar tiempo con su familia y amigos cercanos. Esta diferencia en sus personalidades podría haber influido en su percepción de la relación entre Hande y Kerem. Kerem, al igual que Hande, es una persona muy sociable y le gusta estar rodeado de gente. Quizás Gamze consideró que esta similitud en sus personalidades podría generar conflictos a largo plazo. Además, hay que tener en cuenta el factor de la fama. Tanto Hande como Kerem son dos de las estrellas más importantes de Turquía, lo que significa que su relación estaba constantemente bajo el escrutinio público. La presión mediática, los rumores y las especulaciones constantes pueden afectar negativamente cualquier relación, incluso las más sólidas. Se dice que Gamze siempre estuvo preocupada por el impacto que la fama podría tener en la relación de su hermana y en su bienestar emocional. Volviendo al tema central, ¿cómo influyó Gamze en el cambio de opinión de Hande? No hay pruebas concretas de que Gamze haya obligado a Hande a terminar con Kerem. Sin embargo, es muy probable que sus consejos y su apoyo hayan jugado un papel importante en la decisión final de Hande.
Gamze, al ser una persona muy cercana y de confianza para Hande, pudo ofrecerle una perspectiva diferente y ayudarla a ver la situación con mayor claridad. Le brindó el espacio seguro para expresar sus dudas y temores, y la apoyó incondicionalmente en su decisión, fuera cual fuera. Es importante destacar que Hande es una mujer independiente y capaz de tomar sus propias decisiones. No es alguien que se deje influenciar fácilmente por los demás. Sin embargo, es natural que recurra a su hermana en busca de consejo y apoyo en momentos difíciles. La influencia de Gamze no fue una imposición, sino más bien una guía y un apoyo emocional. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Hande se enfocó en su carrera como actriz y modelo, mientras que Kerem siguió trabajando en nuevos proyectos. Durante un tiempo, no hubo ningún contacto entre ellos y parecía que la relación había terminado definitivamente. Pero como en toda buena telenovela turca, siempre hay un giro inesperado. Recientemente han surgido rumores de que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque siempre de manera discreta. Los fans están eufóricos y esperan ansiosamente una confirmación oficial de su reconciliación. Si esto es cierto, ¿qué cambió? ¿Por qué Hande estaría dispuesta a darle otra oportunidad a Kerem después de haberlo dejado? Aquí es donde la influencia de Gamze vuelve a entrar en juego. Se rumorea que Gamze, al ver la evolución personal de Kerem y su madurez, habría reconsiderado su opinión sobre él. Se dice que Gamze ha notado que Kerem ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a hacer un esfuerzo para que la relación funcione. Además, el tiempo que Hande y Kerem estuvieron separados les permitió reflexionar sobre lo que realmente querían en una relación. Ambos maduraron y aprendieron a valorar lo que tenían juntos. Quizás al estar lejos el uno del otro, se dieron cuenta de que su amor era más fuerte que cualquier diferencia. En definitiva, la historia de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Gamze Erçel es un laberinto de emociones, rumores y especulaciones. No sabemos con certeza qué pasó realmente entre ellos, pero sí podemos analizar las pistas y tratar de entender la dinámica de sus relaciones. Lo que está claro es que la influencia de Gamze en la vida de Hande es innegable y que sus consejos y su apoyo han jugado un papel importante en sus decisiones, tanto personales como profesionales. Y si, como dicen los rumores, Hande y Kerem están dándose una segunda oportunidad, solo el tiempo dirá si esta vez su amor podrá superar todos los obstáculos. Pero una cosa es segura, esta historia seguirá dando mucho de qué hablar. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan disfrutado de todos los chismes. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información disponible, así que tómenlo con pinzas. Para resumir brevemente, vimos cómo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de amor y fama, que terminó en una ruptura que sacudió a sus fans. Analizamos el papel que, según se rumorea, jugó Gamze Erçel, la hermana de Hande, como consejera y figura influyente en la decisión de Hande. Exploramos las posibles razones detrás de la ruptura y los recientes rumores de una reconciliación, donde Gamze podría haber vuelto a jugar un papel importante al reconsiderar su opinión sobre Kerem. En definitiva, una historia llena de matices y emociones que nos mantiene enganchados. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre todo este drama. ¿Creen que Gamze realmente influyó en la decisión de Hande? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme sus teorías y opiniones en los comentarios. Y ahora el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Para comprender mejor la situación, es crucial profundizar en las personalidades de Hande y Kerem, y en cómo la dinámica de su relación se desarrolló bajo la implacable lupa de los medios. Hande, con su belleza deslumbrante y su talento actoral en ascenso, se había convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su presencia en redes sociales era magnética,
acumulando millones de seguidores y atrayendo la atención de marcas de renombre. Kerem, por su parte, ya era un nombre establecido en la industria, conocido por su carisma, su sonrisa cautivadora y su versatilidad como actor. Su combinación en pantalla era dinamita, y fuera de ella, la conexión parecía aún más fuerte. La serie Senkalkam no solo fue un éxito televisivo, sino que también sirvió como el crisol donde su amor floreció. Los sets de grabación, las largas jornadas de trabajo, los momentos de complicidad y las escenas románticas que interpretaban, crearon un ambiente propicio para que sus sentimientos se intensificaran. Los fans, ávidos de ver su romance fuera de la pantalla, escrutaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el fervor fue ensordecedor. Pero vivir un romance bajo la constante vigilancia de los medios tiene sus desventajas. Cada cita, cada viaje, cada publicación en redes sociales era analizada, comentada y criticada. La presión por mantener la imagen de la pareja perfecta se volvió agobiante. Surgieron rumores de conflictos, de celos profesionales, de terceras personas que intentaban interponerse en su camino. La vida privada se convirtió en un circo mediático y la intimidad, un bien escaso. Es aquí donde la figura de Gamze Erçel cobra aún más relevancia. Como hermana mayor y confidente de Hande, Gamze se convirtió en un refugio, un espacio seguro donde Hande podía ser ella misma, sin máscaras ni poses. Gamze, con su sabiduría y su perspectiva pragmática, le brindaba a Hande una visión realista de la relación, ayudándola a discernir entre la fantasía del romance idealizado y la realidad de los desafíos cotidianos. Las fuentes cercanas a la familia Erçel revelan que Gamze siempre tuvo ciertas reservas con respecto a la relación entre Hande y Kerem. No dudaba de la atracción y el cariño que sentían el uno por el otro, pero le preocupaba la compatibilidad a largo plazo. Observaba las diferencias en sus estilos de vida, en sus ambiciones profesionales, en sus prioridades personales. Temía que la vorágine de la fama y las exigencias de sus carreras terminaran erosionando la relación. Gamze nunca intentó imponer su opinión a Hande. Su estrategia era más sutil, más persuasiva. A través de conversaciones sinceras y honestas, la invitaba a reflexionar sobre sus sentimientos, sobre sus expectativas, sobre sus necesidades. Le preguntaba si se sentía realmente feliz al lado de Kerem, si la relación la empoderaba y la hacía crecer como persona, si veía un futuro juntos a pesar de las dificultades. La influencia de Gamze en Hande no era la de una marionetista que mueve los hilos a su antojo. Era más bien la de una guía que ilumina el camino, que ofrece una perspectiva diferente, que ayuda a tomar decisiones informadas y conscientes. Hande, al ser una mujer inteligente e independiente, siempre tuvo la última palabra en sus decisiones. Pero el apoyo y el consejo de Gamze fueron fundamentales para que pudiera evaluar la situación con objetividad y claridad. La ruptura entre Hande y Kerem fue un golpe duro para sus fans, pero también fue una oportunidad para que ambos se reinventaran y se enfocaran en sus propios proyectos. Hande consolidó su carrera como actriz, participando en nuevas series y películas que le valieron el reconocimiento de la crítica y del público. Kerem también continuó trabajando arduamente, explorando diferentes roles y demostrando su talento en diversos formatos. Sin embargo, el recuerdo de su romance seguía presente en la memoria colectiva. Los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, y los rumores sobre un posible reencuentro comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales. Se les vio juntos en eventos públicos, en fiestas privadas, incluso en viajes al extranjero. Las especulaciones se dispararon, y la pregunta que todos se hacían era, ¿están juntos de nuevo? Y aquí es donde Gamze Erçel vuelve a entrar en escena. Según las fuentes cercanas a la familia, Gamze habría notado una evolución positiva en Kerem durante el tiempo que estuvo separado de Hande. Lo habría visto más maduro, más reflexivo, más comprometido con su crecimiento personal. Habría percibido un genuino arrepentimiento por los errores que pudo haber cometido en el pasado, y una sincera voluntad de hacer las cosas bien en el futuro. Gamze, al igual que Hande, es una persona que valora el aprendizaje y el crecimiento. Cree en las segundas oportunidades, siempre y cuando haya un compromiso real de cambio y una disposición a trabajar en la relación. Si Gamze realmente considera que Kerem ha madurado y que está dispuesto a hacer un esfuerzo para que la relación funcione, es muy probable que haya influido en la decisión de Hande de darle una segunda oportunidad. Pero, ¿qué pasaría si Hande y Kerem finalmente deciden reconciliarse? ¿Será esta vez la definitiva? ¿Podrán superar los obstáculos que los llevaron a separarse en el pasado?
Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Gamze Erçel seguirá siendo un tema de conversación recurrente en el mundo del espectáculo turco. Un drama lleno de romance e intriga, especulaciones y sobre todo, el poder innegable del amor y la familia. Para añadir aún más detalles, se podría explorar la influencia de la agencia de representación de ambos actores. Las agencias a menudo tienen un gran peso en las decisiones de sus representados, especialmente en lo que respecta a la imagen pública y a las relaciones personales. Podría haber habido presión por parte de las agencias para mantener la relación durante el apogeo de Senkalkapm, y posteriormente, para manejar la ruptura de manera que no afectara negativamente sus carreras. Además, se podría analizar la reacción de los fans. El fandom de Senkalkapm era extremadamente apasionado y vocal. La presión de los fans podría haber influido en las decisiones de Hande y Kerem, tanto para confirmar la relación en primer lugar como para intentar mantenerla a pesar de las dificultades. La opinión pública puede ser una fuerza poderosa, especialmente en la era de las redes sociales. Por último, se podría considerar el contexto cultural turco. En Turquía, la familia suele tener un papel muy importante en las decisiones personales, especialmente en lo que respecta al matrimonio y a las relaciones sentimentales. La opinión de los padres y de los hermanos puede ser determinante en la elección de pareja. En este sentido, la influencia de Gamze en la vida de Hande podría ser aún más significativa. En resumen, la historia de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Gamze Erçel es un complejo entramado de factores personales, profesionales y culturales. No hay una única explicación para lo que sucedió entre ellos, pero es evidente que la influencia de Gamze en la vida de Hande fue un elemento clave en el desarrollo de esta fascinante historia. Y ahora, con los rumores de una posible reconciliación, el drama continúa, manteniendo a los fans en vilo y a los medios de comunicación ávidos de noticias. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre todo este drama. ¿Creen que Gamze realmente influyó en la decisión de Hande? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme sus teorías y opiniones en los comentarios. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.